Ánade azulón. Es un pato silvestre cuya distribución abarca gran parte de Norteamérica y Eurasia. También el norte de África, en donde es muy común y abundante. Se lo encuentra por lo general en humedales y también en convivencia con el ser humano en parques y jardines urbanos. Mide aproximadamente unos 50 centímetros. Los machos son de cabeza y cuello verde brilloso. Las hembras son menos llamativas, de color pardo y con motas oscuras. Estas aves se alimentan de la vegetación acuática, hierbas, insectos y hasta peces pequeños. Anidan entre la vegetación cerca del agua o en huecos en los árboles. Allí la hembra pone entre 7 y 13 huevos. Una vez que eclosionan, estos salen del nido y siguen a su madre, que les enseñará cómo buscar su alimento. Gallineta común. Es un ave propia de humedales que se distribuye por gran parte de Eurasia y África. Gran parte de su plumaje es oscuro. El pico y escudo en la frente es rojo intenso, siendo amarillo en el ápice del pico. Presentan líneas blancas que atraviesan ambos lados de su cuerpo. Su dieta es omnívora. Esta se alimenta de la vegetación acuática y de pequeños insectos y otros invertebrados acuáticos. Anidan entre la vegetación circundante al agua. Allí la hembra pone de 2 a 13 huevos. Focha común. Es un ave con pico grueso en forma de punta y escudo en la frente de color blanco. El plumaje es negro. Estas aves miden unos 40 centímetros aproximadamente. Presentan forma robusta. Habitan en humedales. Su alimentación se compone de plantas acuáticas y pequeños invertebrados. Su distribución abarca gran parte de Eurasia, el norte de África y Oceanía. Anidan en plataformas flotantes sobre el agua realizadas con plantas acuáticas. Allí la hembra pone de 6 a 10 huevos. Somormujo lavanco. Es un ave propia de grandes cuerpos de agua dulce, distribuidos por gran parte de Eurasia, Oceanía y partes de África. Mide unos 50 centímetros de longitud. Presentan un cuello alargado. Su pico es alargado y puntiagudo. Durante la época de cría, como es el caso, desarrollan un plumaje llamativo con penachos en la cabeza, que se abren y cierran en forma de abanico. Ambos sexos son similares en aspecto. Esta ave bucea en busca de peces bajo el agua, los cuales conforman su dieta. Anidan en plataformas flotantes construidas con plantas acuáticas. Allí la hembra pone de 1 a 6 huevos. Garza real. Es un ave de gran tamaño, de hasta 1 metro de longitud. Se distribuye por gran parte de Eurasia y África. Presenta forma alargada, con cuello y patas muy alargadas y pico grande, largo, en forma de punta. Es grisácea, con parte del cuello y cabeza blancos. Presentan gruesas cejas negras. Algunas poblaciones son migratorias, otras sedentarias. Se alimentan generalmente de peces que atrapan sigilosamente sobre el agua. Además también puede atrapar anfibios, reptiles, crías de otras aves, roedores, insectos y otros invertebrados. Estas aves anidan en colonias reproductivas. Allí la hembra pone de 3 a 5 huevos. Garceta común. Es un ave de unos 60 centímetros aproximadamente.
Presenta plumaje completamente blanco con patas negras y dedos amarillos. Presenta plumas alargadas en la nuca. También llamativas plumas en el pecho y el dorso. Su distribución abarca gran parte de Eurasia, África y Oceanía. Habitan en humedales. Se alimentan de pequeños peces, insectos y anfibios. Estas aves anidan en colonias junto con otras especies de aves. Realizan sus nidos en árboles o entre la vegetación palustre. Allí la hembra pone de 3 a 5 huevos. Morito común. Es un ave de unos 60 centímetros aproximadamente. Durante la época reproductiva presenta un plumaje oscuro con brillos iridescentes en verde y rojizo. Se caracteriza por su pico alargado y fino, curvado hacia abajo, el cual introduce en el barro en aguas someras, en busca de insectos y larvas. También en ocasiones de peces y anfibios. Su distribución abarca gran parte de Eurasia, África, Oceanía, Norteamérica, el Caribe, Centroamérica y el extremo norte de Sudamérica. Fuera del período reproductivo, su plumaje se vuelve más apagado. Tanto machos como hembras son similares en aspecto. Anidan cerca del agua, sobre árboles o arbustos. Allí la hembra pone de 3 a 4 huevos. Cigüeña blanca. Es un ave que puede alcanzar más de 1 metro de longitud. Presenta cuello y patas alargadas. Su pico es bastante largo y grueso de color rojo, al igual que sus patas. El color de su plumaje es blanco con parte de las alas y el dorso negro. Es un ave migratoria, sin embargo en algunas zonas de Europa es residente durante todo el año. Esta ave cría en gran parte de Europa y parte de Asia en verano. Los ejemplares europeos cruzan el Sahara hacia el sur y centro de África en invierno. Se alimentan de insectos grandes, roedores, peces, anfibios, lagartijas y crías de otras aves. También frecuenta la basura para buscar comida. Anidan en árboles de gran altura. También eligen construcciones y estructuras humanas. Este es de tamaño enorme, realizado con ramas, hierbas y tierra, en donde la hembra pone de 3 a 4 huevos. Pato colorado. Es un pato silvestre de unos 55 centímetros aproximadamente. Es un ave poco común que se distribuye por gran parte de Eurasia y parte del norte de África. Presenta dimorfismo sexual, el macho con pico e iris rojo intenso, la hembra con iris y pico oscuros. Durante el periodo de cría, el macho desarrolla un llamativo y contrastado plumaje con partes negras y cabeza rojiza. La hembra se reconoce por la parte superior de la cabeza marrón y resto aclarado. Presenta poblaciones residentes y migratorias. Habita en humedales con presencia de carrizos. Estas aves se alimentan de plantas acuáticas y pequeños animales acuáticos. Espátula común. Es un ave de casi 1 metro de longitud. Presenta patas y cuello alargado. Llama la atención su pico alargado terminado en forma de espátula en el ápice del mismo. Este de color negro, generalmente con una mancha amarillenta en la punta. Sus patas son color negro. Gran parte de su plumaje es blanco.
Durante la época reproductiva presentan un color amarillento y penachos alargados detrás de la nuca. Esta ave se distribuye por gran parte de Eurasia y el norte de África. Habitan en humedales en aguas someras, donde suelen pasar su llamativo pico por el fango del fondo y así atrapar pequeños invertebrados, anfibios y peces. Estas aves anidan en colonias en compañía de otras especies de aves. Realizan un nido grande sobre los árboles o entre la vegetación acuática. Allí la hembra pone de 3 a 4 huevos. Flamenco común. Es un ave de gran tamaño, de casi 1,5 metros de longitud. Presenta cuello y patas muy alargadas. Su plumaje presenta una coloración blancuzca, con partes de sus alas rosa intenso y plumas de vuelo color negro. Sus patas con color rosa. También su pico en forma angular con ápice color negro. Se distribuyen por gran parte de la región mediterránea, parte de Asia y África. Habitan lagunas y salinas someras, en donde se alimentan de pequeños organismos que filtran con su pico, al rozar el fondo. Estas aves crían en colonias, realizan pequeños montículos de barro sobre el suelo, en donde la hembra deposita 1 o 2 huevos. Gaviota patiamarilla. Es una gaviota grande de hasta 67 centímetros de longitud. Se distribuye por gran parte de las costas del Mediterráneo, también el Mar Negro y Océano Atlántico, en lo que es Europa, Oriente Próximo y norte de África. Sus patas son amarillas, al igual que el pico, con una pequeña mancha roja en la punta de la mandíbula. El plumaje es blanco con dorso gris. Presenta una dieta omnívora, se alimenta de peces y otros animales pequeños, también de materia vegetal. A menudo también frecuenta basureros para buscar alimento. Anidan entre rocas o matorrales, allí la hembra pone de 2 a 3 huevos. Andarríos chico. Es un ave limícola que cría en gran parte de Europa. Realizan migraciones parciales. Miden hasta 20 centímetros de longitud. Esta suele balancear la cola constantemente. Presenta cabeza y dorso marrón, con el pecho algo más aclarado y el resto de la parte ventral blanca. Habitan en ríos o arroyos, los cuales recorren en busca de insectos y otros invertebrados. Estas aves anidan en el suelo en cercanías del agua. Allí la hembra pone 4 huevos. Martinete común. Es una garza de aspecto robusto, cuello y patas cortas. Miden hasta 65 centímetros de largo. Presenta tonos claros y agrisados, con corona y dorso negro. Por detrás de la nuca, con plumas alargadas de color blanco. Su iris es rojo. Es una garza de hábitos nocturnos. Habitan en humedales en donde se alimentan de peces, anfibios e invertebrados acuáticos. Estas crían en verano y se dirigen hacia la África subsahariana en invierno. Anidan en colonias sobre árboles o arbustos. La hembra pone de 3 a 5 huevos.
Avetorillo común. Es una pequeña garza de unos 35 centímetros aproximadamente. Son migratorias. Estas crían en gran parte de Europa en verano. Vuelvepiedras común. Es un ave limícola que cría en regiones árticas y pasan sus inviernos en costas marinas. Es un ave de unos 20 centímetros aproximadamente, es de forma robusta. Presenta tonalidades blanco, negro y castaño en su plumaje que forman parte de su plumaje de cría. Luego se tornan más opacos fuera del período reproductivo. Suele hallarse en costas rocosas o pedregosas. Allí voltean piedras con el pico en busca de pequeños invertebrados. También suelen alimentarse de materia vegetal. Garza imperial. Es un ave de gran tamaño, de hasta 90 centímetros de longitud. Es un ave migratoria que cría en gran parte de Europa, norte de África y parte de Asia en verano, y luego pasa el invierno en la África subsahariana y el sur de Asia. Presenta tonalidades rojizas y púrpura en su plumaje, además de gris. Anidan en colonias entre carrizales. Allí la hembra pone de 4 a 5 huevos. Garcilla bueyera. Se trata de una garza que desde hace un par de siglos se ha estado expandiendo desde ciertas regiones de África a otros continentes. Esta llega a medir unos 50 centímetros de longitud. En verano presenta algunas plumas amarillentas. Cormorán grande. Es un ave de hasta 1 metro de longitud. Gran parte de su plumaje es negro. Los juveniles con parte ventral más pálida. Se distribuye por Eurasia, África, Oceanía y parte de Norteamérica. Se alimentan de peces. Tarro blanco. Es un ave intermedia entre un ganso y un pato. Se distribuye por Eurasia. Habita en aguas salobres. Gran parte de su plumaje es blanco. Tarro canelo. Es un ave intermedia entre un ganso y un pato. Presenta tonalidades color óxido en su plumaje. Muchos ejemplares son introducidos en Europa. Ana de friso. Es un pato silvestre que se distribuye por gran parte del hemisferio norte. Los machos son gris uniformes. Ambos sexos con parche blanco en las alas. Aboceta común. Es un ave limícola de patas largas. Presenta un plumaje blanco y negro. Además un llamativo pico alargado y fino, curvado hacia arriba. Habitan zonas costeras o lagunas salobres de poca profundidad. Estas aves se alimentan de insectos y otros invertebrados. Presentan poblaciones residentes y migratorias. Anidan en colonias, el nido lo realizan en el suelo. Allí la hembra pone 3 o 4 huevos.